Ya empieza el frío, o sea que aunque pegue este sol aquí, que encima me he cogido el aro de luz pensando yo que me iba a contrarrestar la sombra, pero con el pedazo de sol que pega, pues tiene pinta de que nada. Pero bueno, lo importante al final va a ser el audio, así que me he sacado el micro y vamos a grabar un vídeo que a mí me parece muy interesante, que es por qué tu negocio debe estar en redes sociales, si debe estar o si no debe estar, y voy a dar 5 puntos que creo que son muy interesantes de por qué creo que debe de estar, en mi opinión, obviamente. Sobre todo los dos últimos, yo creo que son 2 puntos muy importantes que no se consideran a la hora de pensar en redes sociales y que nunca se dice cuando se está como en ese debate de ¿son obligatorias las redes sociales o no son obligatorias? Y el punto aquí es el siguiente, o sea, todo el día, 24 horas prácticamente, nos pasamos al lado de esto, o sea, hasta para dormir lo ponemos al lado de la cama, nos despertamos, miramos ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, obviamente depende de la persona y demás, pero al final casi siempre se utilizan y al final estamos en contacto con negocios a través del móvil todo el tiempo. ¿Quiere decir esto entonces que estar en el móvil o estar en redes sociales o estar presente en un cliente a lo largo del día es lo más importante para un negocio y es la base de cualquier negocio? No, para nada. O sea, sí que hay negocios que al final basan su modelo en redes sociales. En concreto hay restaurantes que dices, vale, pues si este restaurante no tuviera redes sociales no tendría éxito, pero muchos otros pues puede ser la cocina, puede ser la logística que tienen, pero al final las redes sociales siempre son importantes. El primer motivo, lo que siempre te dice todo el mundo, el más obvio, ¿no? Y es que ahí está tu cliente. Pero yo lo quiero además extender un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, para restaurantes, pues sí que es obvio que el cliente, al ser un consumidor final, porque es un negocio B2C, va a estar en redes sociales. En ese nicho, pues sí que podríamos decir que prácticamente todas las personas pueden estar en Instagram o en TikTok consumiendo contenidos de tu negocio. Pero ahora bien, hay gente que dice que para otros negocios las redes sociales no sirven para nada. Pues bien, dejando de lado, por ejemplo, redes sociales como LinkedIn, donde hay dueños de negocio buscando precisamente temas de negocios, mejorar su negocio, obtener más ventas y demás, donde se puede vender a través, por ejemplo, pues de LinkedIn, quiero destacar que al final esas personas que son dueños de negocio o el responsable de área de compras también están en otras redes sociales. Es decir, la gente que tiene un negocio no está solo en LinkedIn consumiendo para mejorar su negocio, sino que también seguramente pues puede consumir tu contenido y no tiene que estar necesariamente pensando en ese momento en mejorar su negocio y demás, pero sin embargo, si por ejemplo se encuentra con un anuncio nuestro sobre cómo gestionar tu restaurante, pues seguramente le sea de utilidad. Y por ejemplo, si es el dueño de un taller y de pronto se encuentra un producto que es muy interesante para los coches y agrega mucho valor y demás, pues le puede interesar, aunque él esté ahí en Instagram en un principio para ver a sus amigos y demás. Yo creo que tu cliente siempre, o sea, siempre está en redes sociales, ya sea una persona de 60 años, directivo y demás, o una persona de 16 años, estudiante y que no tiene dinero para hacer compras. Cualquiera de esos dos públicos y todos los que tienes por el medio y cualquier otro que se te ocurra está en redes sociales, porque al final en España por lo menos, no sé cuánto era el dato, ahora mismo no lo recuerdo, pero era el 90% o algo así de las personas que tienen internet, o el 95%, están en redes sociales. Entonces, aunque no esté en Instagram, va a estar en Facebook, aunque no esté en Facebook, va a estar en TikTok, y cuando cambien las redes sociales, pues estarán en otras plataformas, pero seguirán estando. Número 2. La prueba social, el social proof. Es decir, nosotros, yo desde luego, rapidísimo, en cuanto veo un negocio, ya sea desde una aseguradora a lo que decíamos, un restaurante, directamente lo que hago es abro Instagram, busco el nombre de ese negocio y miro un poco lo que tiene, o miro el menú, o miro pues las historias que tiene, ya sea en Instagram o en cualquier otra red social o en Google, y luego me meto a la web y de ahí paso a ver qué tiene. O sea, al final esto obviamente no lo hace todas las personas, pero esa prueba social es necesaria, a no ser que tú lo único que quieras es vender a través de referencia. Es decir, obviamente esa prueba social, si algún amigo te dice, pues mira, esta residencia de estudiantes es muy buena, pues ya no te hace falta la prueba social. Pero si tú una residencia de estudiantes te quieres meter y no tienes esa confianza que te genera ver un perfil, que otras personas hayan ido, que estén comentando, que otras personas sigan ese perfil, etcétera, etcétera, pues obviamente te genera mucha más desconfianza, y además cada vez más esto de la prueba social, que si tú ves que está ahí presente y que otras personas lo avalan, por así decirlo. Y hay mucha gente, muchos dueños de negocio, que dicen, no, es que yo no quiero críticas en mi negocio, no quiero que hablen, pues no sé, de que mi comida estuvo mala un día,
o de que en mi taller pues no se arregló bien determinado vehículo, entonces prefiero no estar en redes sociales. Vale, la cosa es que a día de hoy las críticas van a estar ahí sí o sí. O sea, yo hago análisis de marcas, si la cagan lo subo, tengan redes sociales o no. La gente comenta en Google Opiniones, la gente comenta en comentarios de un hashtag, aunque tú no tengas un perfil, no sé, de un programa de televisión. Aunque ese programa de televisión no tenga redes sociales, la gente va a hablar sobre ello. Va a hablar en Twitter, va a hablar en Instagram, y con hashtags y demás, pues al final se pueden encontrar las cosas, aunque no exista un perfil oficial de esa marca. Como número 3 tendríamos el reconocimiento de marca o brand awareness, que básicamente es al final estar en la mente de tu cliente. Es decir, que cuando tu cliente, tu potencial cliente piense, vale, yo quiero un entrenador personal, y ya te ha visto en redes sociales, automáticamente, obviamente si estás generando contenido, si estás aportándole, etcétera, etcétera, va a pensar en ti. Y aunque simplemente te siga, tampoco esté muy al tanto de lo que hagas, va a tenerte en cuenta para preguntarte o para mirar un poco tu perfil a ver qué estás subiendo, etcétera, etcétera, a la hora de contratar a ese entrenador personal. Y lo mismo para cualquier otro tipo de negocio, o sea, lo que decía, ya sea B2B o ya sea B2C, al final, si te sigue una persona, si ha visto contenidos, aunque sea inconscientemente, lo que va a hacer es tenerte en cuenta. Y además, cuando consigues esa audiencia que se va generando, esa comunidad que vas a ir creando, las redes sociales, yo creo que prácticamente todas, TikTok además ahora está desarrollando esto, te va a generar unas métricas que tú puedes aprovechar para conocer más a tu público, para crear una mejor oferta, etcétera, etcétera. El número 4, y a mí me parece el más impresionante y el que mejor posiciona o el que más utilidad da a las redes sociales, y es que puedes generar valor para tu cliente. ¿A qué me refiero con esto? Pues vale, imagínate que tú tienes una marca de vinos o en tu restaurante vendes vinos. Lo que puedes hacer es en redes sociales aportar valor, sumar valor a tu producto. Es decir, tú tienes un restaurante X que ya por la calidad de tu producto, cómo das el servicio, cómo es el restaurante, tiene X valor, ¿no? Pues ese valor lo puedes aumentar gracias a las redes sociales, ya sea aportando contenido educativo, contenido de entretenimiento, es decir, por ejemplo, sobre los vinos que decíamos, ¿no? Puedes decir cómo se produjo, cómo se marida, cómo hacer recetas con ese vino, cómo se ha tratado ese vino hasta que ha llegado allí, y al final todo eso, como está aumentando el valor percibido que tiene, pues ya sea el servicio o el producto que tú das, lo que va a hacer es, ese valor se aumenta, por tanto, ¿qué te permite? Pues bien, esto se explica muy bien mediante un concepto de economía que es el excedente del consumidor, ¿no? Que una persona está dispuesta a pagar X, ¿no? Según el valor que ellos le dan. Si tú aumentas ese valor, vas a conseguir que ese excedente del consumidor, es decir, que esa felicidad, esa percepción que tienen de tu producto o de servicio sea mejor, o bien que puedas cobrar más caro y que no se estropee, por así decirlo, esa percepción o ese valor que ellos perciben que tiene tu producto o servicio. Por tanto, al final repercute sí o sí en mayores ingresos para tu negocio. Sobre esto además tengo un vídeo en mi canal un poco más desarrollado y a mí me parece muy interesante, y si quieres aprender pues con este concepto cómo aumentar tus ventas, te lo voy a dejar por aquí arriba. Siguiente punto y último es porque al final somos seres sociales, es decir, quinto punto es que a la gente le gusta ver realidad, a la gente le gusta ver historias, es decir, cada vez más las personas queremos interactuar con los negocios a los que estamos consumiendo, es decir, hemos pasado de conocer al carnicero de nuestro barrio, que es lo que pasaba pues antiguamente, que todo el mundo pues iba a la frutería, a la carnicería, etcétera, etcétera, a empezar a comprar en Mercadona, Lidl, supermercados donde el contacto ya es mínimo, pero sin embargo somos seres sociales, entonces ese sentimiento de pertenencia a comunidad o de estar interactuando, conocer el negocio de otra persona, siempre va a repercutir, lo que decíamos, pues en una mejor percepción de marca, mayores ventas y demás. Es decir, te pongo por ejemplo, ahora mismo, tienes las opciones de ir a 2 restaurantes, ¿vale? Obviamente estamos hablando de estos 2 restaurantes, tienen pues misma calidad de comida, están igual de cerca de donde tú estás, etcétera, etcétera. O sea, no tienen una ventaja uno sobre el otro, ¿no? Pero sin embargo, tú a través de redes sociales has visto que uno, cuando montó el negocio, pues te contó que se rompió el brazo porque no tenía dinero para delegar y contratar pues la construcción de la barra de su bar y demás, entonces la hizo él a mano y pues en ese momento pues se rompió el brazo, tuvo que estar 2 semanas de baja, etcétera, etcétera y demás. O sea, tú conoces la historia sobre ese establecimiento, es prácticamente como si conocieras a la persona, aunque aún
no haya sido nunca, ni sepas cómo es, ni nada, ¿vale? Obviamente esto se tiene que sumar a saber que otra gente pues valida ese producto, que a la gente le ha gustado ir a comer y demás, pero suponiendo que las otras variables se mantienen constantes o que son iguales, y tú conoces la historia de uno y la de otro no, obviamente ya solo porque te identificas con esa persona, vas a ir con el que conoce su historia, con el que al final es una persona como tú. Entonces, a día de hoy nos gusta ver en los negocios que consumimos que son personas igual que nosotros. O que es que además esto se hace muy bien últimamente, pues no sé, desde Goico a The Cheesy Burger, hay un restaurante que además ya lo comentamos en otro vídeo, creo que es de La Coruña, y pues explicó muy bien a través de un TikTok cómo lo montó su padre, cómo le hacía mucha ilusión, cómo era lo que siempre había querido hacer, etcétera, etcétera. Y esto trajo muchísimo tráfico, que al final no todo se va a convertir en clientes, por ejemplo, porque esto es un caso de marketing viral que se dio y llegaron muchísimas personas, no sé si tiene casi 200.000 seguidores, ¿vale? Obviamente todas esas personas no van a ir, pero al final ya lo van a tener en cuenta. Si van a La Coruña, seguro, se lo van a compartir otras personas, o sea, al final se va a traducir en más clientes sí o sí, porque además le va a conseguir esa prueba social de la que hablábamos, la gente se va a identificar muchísimo, lo van a tener en cuenta cuando vayan allí o cuando piensen en hamburguesas, todo ese tipo de cosas. O yo mismo, o sea, yo ahora mismo estoy hablando de esta marca por ese vídeo, porque ese negocio estuvo en redes sociales. Entonces al final consigues pues atraer tráfico y atraer clientes. Pero bueno, esto obviamente, además de estar en redes sociales, pues involucra otra serie de cosas como pueden ser el storytelling, las cuales además hablaremos mucho en este canal porque el storytelling es algo que a nosotros nos encanta, así que suscríbete por aquí, síguenos en Instagram si aún no lo haces, porque estaremos hablando más sobre esto, y si te interesa y quieres aumentar tus ventas a través de esta técnica, te daremos consejos en próximos vídeos. Eso ha sido todo. No sé si tú tienes o se te ocurre algún otro motivo por el que estar en redes sociales o por el que no estar. Si a ti se te ocurre cualquiera, puedes dejármelo por aquí abajo por comentarios. Puedes dejar un like si te ha gustado o dislike si te ha parecido que no estás de acuerdo con estas opiniones, o puedes comentarme por qué no lo estás aquí abajo, y nos vemos en el siguiente vídeo.